estado? Buen día, bien. Buen día, profe. Buen día, profe. Gracias por contestar. Fíjense, en la clase pasada, el lunes, estuvimos conversando sobre una introducción a la dermatología. Hablamos de generalidades de la piel, que era solamente un recordatorio de todo lo que ustedes han visto anteriormente, y también hablamos de lo que era la semiología cutánea, la importancia de un buen historial clínico, y tuvimos un enfoque importante en lo que eran las lesiones elementales. Les comenté que las lesiones elementales eran como el abecedario en dermatología, ya que sabiendo cuáles son y reuniendo algunas otras características como localización, forma de presentación, la presencia o no de recidivas y remisiones, pues nos pueden llevar a un diagnóstico o a varios posibles diagnósticos que luego, sea con los estudios o sea con el descarte natural de la forma de hacer el diagnóstico, pues vamos a llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, también determinamos lo que era el fototipo cutáneo. Cada uno tuvo la oportunidad de realizar un cuestionario donde determinó su tipo de piel, y les dije que la importancia de estos fototipos cutáneos radica en la sensibilidad al sol que tiene cada tipo de piel, que no era algo exacto porque fue creado por Fitzpatrick. No es que uno venga cuando nace ya con un sello que diga yo soy fototipo 2, 3, 4, pero esto nos ayuda a encasillarnos. Algunos no caen directamente en uno o en otro, pero uno suele ponerlo del que más cercanía tiene con las características generales. Dicho esto, les pregunto si tienen algún comentario, alguna duda sobre lo que hablamos la clase pasada. Este es el momento. No, doctora. Bueno, pues parece que aclaramos lo suficiente. Sí, quiero recordarles que la asistencia a estas reuniones sincrónicas genera un 20% de su nota de práctica para la materia, para que lo tengan pendiente. 20% equivale a que usted pueda hacer todo lo demás, y si no tiene la asistencia, pues va a tener un 80%. Dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los dos temas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que son las infecciones por hongos, y también vamos a ver las infecciones por bacterias. Vamos a iniciar con las infecciones por hongos, que se llaman micosis. Estas son clasificadas en superficiales y profundas. Dentro de las profundas se encuentran las micosis subcutáneas y las micosis internas. Entonces, las internas obviamente no nos competen en el campo dermatológico, y las subcutáneas no las vamos a tratar por lo menos de manera sincrónica. Sin embargo, en su material de clases de PDF están las micosis subcutáneas, y me interesa que las revisen. ¿Por qué me interesa? Porque aquellos que van a realizar una pasantía rural probablemente tengan la oportunidad de ver algunas de las micosis subcutáneas más frecuentes en nuestro país. Estas son la cromomicosis en primer lugar, en segundo lugar la esporotricosis, en tercer lugar el micetoma. Entonces, cuando puedan enfrentarse a una de estas patologías o una posibilidad diagnóstica, es bueno que lo tengan en conocimiento, por lo que ustedes van a leer su PDF donde están esas micosis subcutáneas. En esta reunión sincrónica nos vamos a enfocar en lo que son las micosis superficiales, que son las más frecuentes. Estas se clasifican en tiñas, pityriasis versicolor y candidiasis. Los que leen libros de habla inglesa se van a dar cuenta que la pityriasis versicolor le dicen tiña versicolor. Esto se debe a que inicialmente se describió la pityriasis versicolor como una tiña. Sin embargo, vamos a ver que las tiñas se denominan aquellas ocasionadas por dermatofitos, y la pityriasis versicolor no es por un dermatofito. Las tiñas, que también se llaman dermatofitosis, son
las más frecuentes del mundo, muy comunes en nuestras áreas tropicales, pueden afectar a cualquier persona y son causadas por 3 géneros de dermatofitos muy relacionados entre sí. Estos son el Microsporum, el Trichophyton y el Epidermophyton. Las variedades clínicas son bien fáciles de aprender porque depende del área donde afecten, así mismo se denominan. Si es en la cabeza, si es en el cuerpo y así sucesivamente. El diagnóstico lo hacemos primero por clínica, o sea, usted ve la lesión, que es lo que vamos a ver de manera, desde que terminemos esta parte, vamos a ver cuál es la clínica de las lesiones. Y usted lo va a confirmar con un estudio micológico, que lo hablamos anteayer, el estudio micológico que puede ser directo, que es un estudio rápido, que se hace mediante el raspado directo de una lesión y llevada al microscopio, echándole una solución de hidróxido de potasio. Por esto, a este micológico directo, ustedes van a ver que en todo momento, en la práctica, le vamos a llamar KOH. Es un nombre corto, rápido, de decirle a ustedes mismos, mira, por favor, hazme un KOH a este paciente, y se refiere a un micológico directo. Y también el micológico, el cultivo micológico, que es el medio de Saburo. Verán que en la consulta lo que hacemos a diario es el directo. Sin embargo, en el laboratorio, a todos los micológicos directos que dan positivo para algún agente micótico, se le hace el cultivo de manera automática, aunque no nos lo reporten. A nosotros en la práctica diaria nos interesa más que nada el directo porque es rápido, o sea, te lo pueden hacer en el mismo momento. Por la afluencia de pacientes que tenemos, por ejemplo, en el Instituto de la Piel, pues uno se lo hace y le pide que venga a los 3, 4 días. Pero en realidad es un estudio que se puede hacer en 15 minutos y que en determinadas ocasiones, pues podemos tener bien rápido lo que es el resultado para saber si medicamos o no. Ya el cultivo se refiere al agente patógeno específico, que es útil en los trabajos de investigación para llevar nuestras propias estadísticas o cuando por alguna razón, ante un tratamiento apropiado, el paciente no cede, pues entonces nos interesa saber cuál es el agente que está causando el problema y así tener una mejor visión de las cosas. Pero esta es la forma de diagnosticar luego de la clínica. Antes de seguir, les voy a comentar que precisamente en las clases yo les voy a enfocar lo que es la clínica de las lesiones, lo que son los métodos diagnósticos y lo que son los tratamientos. Me gusta en estas clases sincrónicas ser bien objetiva. Todo lo demás ustedes tienen la oportunidad de leerlo ampliamente, sea en las clases PDF, en el libro de texto, en los artículos de publicación de revistas científicas, pero lo objetivo para mí es que ustedes de primera intención reconozcan las manifestaciones clínicas, porque eso es lo primero que les va a hacer pensar en uno o en varios diagnósticos. Y si ustedes logran tener un posible diagnóstico entre el cuestionario que le hacen al paciente y el examen físico, pues entonces ustedes van a saber qué métodos diagnósticos van a utilizar y ahí vamos. Y luego que el método diagnóstico confirme la patología que ustedes estaban pensando o le descarte esa y les dé el diagnóstico de otra, entonces pasamos al tratamiento, que cuando ustedes estén realizando su pasantía o estén trabajando, hay algunos de ustedes que trabajan antes de terminar la carrera en una clínica de atención primaria o algo similar, tengan rapidito esa manera de resolver a los pacientes que tienen las patologías más comunes. Esa es la idea. Dicho esto, continuamos con lo que son las tiñas y vamos a la clasificación. Vamos a hablar un poquito de la tiña de la cabeza. Esta tiene algunas particularidades. Es casi exclusiva de niños. En la mayoría de los casos, tiña de la cabeza va a ser en niños. Cuando ustedes vean en un adulto lo que parece una tiña de la cabeza, tienen que ponerlo primero en duda. Y si reúne las características que yo les voy a decir de una tiña, pues le van a hacer el estudio micológico, pero lo más probable es que le salga negativo. Porque después de la pubertad, las glándulas sebáceas tienen unos ácidos grasos que son capaces de prevenir
la infección por hongos en la cabeza. O sea, que a las personas adultas, en muy raras ocasiones, puede penetrar un agente micótico a la cabeza, ya que las glándulas sebáceas del cuero cabelludo van a producir suficientes ácidos para que esto no pase. Regularmente la tiña de la cabeza afecta bajas clases sociales, puede transmitirse por las barberías. En República Dominicana, los agentes causales más frecuentes son el Microsporum canis y el Trichophyton tonsurans. Antes, el Microsporum canis era más del 80% de la agente causal. Sin embargo, con el tiempo y la migración de nuestro hermano país de Haití, donde el Trichophyton tonsurans era el agente más frecuente para ellos, o sea, todo esto ha hecho que el Trichophyton tonsurans no solo iguale, sino que muchos estudios que hemos hecho últimamente superan lo que es al Microsporum canis como agente causal. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, hay dos tipos, seca e inflamatoria. La seca tiene una tríada que describió nuestro profesor, el maestro Amado Saúl, mexicano, que decía que si usted ve unas placas pseudoalopécicas, o sea, que parece que no tiene pelo, pero cuando usted la ve cerquita, ve que tiene muchos pelitos cortos como cortados al ras, que tiene un cambio de color en algunos casos y que hay descamación, eso es importantísimo. Raras veces usted ve una tiña de la cabeza sin descamación. Entonces, si usted ve estas tres características, pues van a pensar que hay una tiña seca de la cabeza. Y a su vez, esta tiña seca puede ser producida o por Microsporum o por Trichophyton, como ven los agentes causales. Y esto le confiere diferentes características. Cuando es microspórica, por ejemplo, va a haber una placa más grande que está rodeada de otras más pequeñas. Y el pelo se parasita dentro y fuera. Mientras que cuando es tricofítica solamente se parasita dentro, lo cual hace que el pelo no cambie de color. Cuando es microspórica, dentro y fuera, y cuando es tricofítica, solamente por dentro. Y son varias placas del mismo tamaño regularmente. La tiña inflamatoria es un cuadro bien diferente a la tiña seca. Sea microspórica o tricofítica, la tiña seca va a tener pelos cortos, escamas, la diferencia es en el cambio de color, en la cantidad y formas de las placas. Pero ya la inflamatoria suele ser una placa única, se ve inflamada, con exudado purulento, tiene costras, el paciente va a tener adenopatías y puede ser dolorosa. No siempre, la mayoría de las veces es asintomática y son las adenopatías las dolorosas. Es producida por el Trichophyton tonsurans y por el Trichophyton mentagraphites, y el problema de esta, uno, es que ustedes la confunden con una infección bacteriana. Siempre que vean una placa única, así como una masa tipo absceso en el cuero cabelludo de un niño, pensar en una tiña inflamatoria, porque de lo contrario, si usted no le pone el tratamiento antimicótico correcto, el niño, porque la inflamación es tan grande en este tipo de tiña que el pelo se puede destruir y dejarle al niño o a la niña para siempre una alopecia cicatrizal, lo cual nadie se los va a agradecer. El diagnóstico, como dije, clínico, lo confirma con el estudio micológico, también con el cultivo, y en la clase del lunes hablamos de lo que era la lámpara de Hood. Cuando usted le pone la lámpara de Hood a una tiña de la cabeza, no siempre va a florecer. Si es tricofítica, dado que el pelo está parasitado solo por dentro y no por fuera, y no hay cambio de color en el pelo, no hay ningún tipo de florescencia. Por eso no la podemos dar como un diagnóstico de tiña de la cabeza en general. O sea, si vamos a diagnosticar una tiña de la cabeza, no nos podemos llevar solamente de la lámpara de Hood, ya que esta, si es tricofítica, no la va a diagnosticar. Ahora bien, si es microspórica, como el pelo está parasitado, además, esto le da un cambio de color al pelo, se pone blanquecino, y allí es donde hay fluorescencia de la lámpara de Hood, que es esa fluorescencia verde brillante. Este pacientito lo hicimos justamente en el consultorio.
El tratamiento. Ya usted pensó en su diagnóstico clínico, un micológico directo, y ahora pasa al tratamiento. Dentro de las particularidades que tiene esta tiña de la cabeza está la de que el tratamiento tiene que ser oral. Usted puede usar un tratamiento tópico, pero como coadyuvante. Y el tratamiento oral de primera elección es la grisofulvina, que se calcula de 10 a 20 o a 25 miligramos por kilo de peso por día por 6 a 8 semanas. Esto es 1 mes y medio a 2 meses. Por eso, cuando ustedes tengan en atención primaria un pacientito que ustedes le confirmaron que tiene una tiña de la cabeza y que lo están tratando, no lo manden a la 1, 2 semanas allá al instituto con una notita que dice, ay, pero el paciente no mejora, porque el paciente va a necesitar más de 1 mes para que la tiña se cure. En muchas ocasiones 2 meses y a veces hasta más. Entonces tienen que tomar eso en consideración. Esto se acompaña de un shampoo a base de piritionato de zinc, a base de ketoconazol para ayudar con las escamas. Pero no pierda el tiempo indicándole al paciente que crema de clotrimazol, que una crema de un antimicótico que le está cargando con dinero innecesario, porque una crema en el cuero cabelludo no le va a funcionar. Otras alternativas orales son el fluconazol y la terbinafina, pero son más caros y nosotros tenemos muy buena respuesta con la grisofulvina, así que en la mayoría de los casos esto es lo que usamos. Antes de pasar a la tiña del cuerpo, quiero recordarles que me pueden interrumpir en cualquier momento. Si tienen una duda, me pueden levantar la mano y con gusto aclaramos cualquier punto. Elmer, vamos contigo. Sí, una pregunta, profe. Usted dijo que es muy probable que la encontremos en una clínica rural, la tiña. No, aquí también. Las micosis subcutáneas fue que le dije que iba a encontrar en clínicas rurales, pero las tiñas son el pan nuestro de cada día. O sea, todos los días vemos cantidad de tiñas. Sí, pero yo pregunto porque, o sea, para saber si por lo general, si usted sabe si en estas clínicas se encuentran esos métodos diagnósticos que usted mencionó. Excelente pregunta, Elmer. Excelente pregunta. Anteriormente, cuando yo era residente y poco tiempo después de graduarme, el único laboratorio que hacía estudio micológico era el del Instituto Dermatológico. Por lo que si el paciente no se consultaba en el Instituto Dermatológico, no había manera de hacer un estudio micológico. Hoy en día, los laboratorios grandes, todos hacen estudio micológico. Amadita, Referencia, Patria Rivas, e incluso hay laboratorios micológicos estrictamente micológicos. No me acuerdo el nombre de uno que queda en el Centro Médico Gascue, que lo usamos, a nivel de la consulta privada lo mandamos ahí con frecuencia. En la clínica rural no va a haber un laboratorio, como no hay un laboratorio clínico, pues tampoco va a haber un laboratorio micológico, pero como estos laboratorios grandes, Amadita y Referencia, tienen en diferentes áreas del país, pues pueden valerse de estos medios diagnósticos. Y aún manden al paciente, por ejemplo, a la capital, o el paciente tiene que ir a la capital, pues sabe que en estos grandes laboratorios los va a tener. Y en caso de que no puedan confirmarlo, no se metan más allá de lo razonable. Recuerden que desde el primer día les dije usar su sentido común. Ustedes, por ejemplo, pueden pensar que se trata de una tiña de la cabeza, pero ustedes pueden, a mí no me gusta que den tratamientos orales sin la confirmación diagnóstica, pero si ustedes están bien seguros clínicamente, ¿verdad? Nunca se puede estar 100% seguro, pero lo más seguro posible, ustedes pueden comenzar el tratamiento y dárselo quizás por 1 mes, pero no sigan con un paciente, como una vez yo recibí un niño que tenía 6 meses siendo tratado por una tiña de la cabeza, cuando lo que tenía era una alopecia areata, porque el médico entendió y como no tenía manera de confirmarlo, pues se quedó con él. Entonces siempre el sentido común. Hoy en día hay opciones como, repito, que pueden enviar al paciente a confirmar el diagnóstico y no son
¿Queda respondida tu pregunta? Sí, profe, Elena? gracias. Muy bien. Samira. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan factible es la prueba de la cinta para un micológico directo? Y en ese caso, ¿usted recomienda la de la cinta o raspado mejor? Todavía no hemos llegado a para qué se usa la cinta y claro, es 100% método diagnóstico, pero solamente para la pitiriasis versicolor. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos la pitiriasis versicolor. ¿Entendido, Samira? Sí, gracias, profe. Muy bien. Moisés. Profe, ¿cómo es que se llama esa luz que hace como que los hongos brillen? La lámpara de Wood. No Ajá. solamente para hongos, como recuerdan, es se usa para muchas cosas, inclusive en las películas de NCIS es para cuando se le echa un líquido para que la sangre brille. Ah, ok, visto, sí. ¿verdad? Eso es la misma lámpara de luz negra que se entonces, utiliza en los casos de investigación. Lo que yo quería decir es que esa lámpara no se podría usar en este caso de teña. No daría un color para uno por lo menos tener una idea. Perdóname, no te escuché bien. Si la lámpara de Wood no se podría utilizar como método diagnóstico en este caso de tiña del cuerpo. No, tiña del cuerpo no florece, nunca. Oh. Solamente florece en la tiña de la cabeza y solamente si es micropórica. Si no es micropórica no va a resultar. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces va Gabriela. Sí, profe. Una pregunta. Cuando usted, por ejemplo, tiene ese tipo de tiña, ¿y como en cuánto tiempo uno tendría que ver cambios más o menos o sea, como que en el cuadro del paciente para no reconsiderar, qué sé yo, cambiar el tratamiento o buscar otro diagnóstico? Ok. Lo primero es que yo quiero que partan del hecho de que ustedes van a confirmar el diagnóstico. O sea, que ustedes no van a dar un tratamiento oral para ver si, a menos que estén en la frontera y que el paciente definitivamente no pueda hacerse el micológico. Vamos a partir del hecho de que ustedes confirmaron el diagnóstico antes de ponerle el tratamiento, que es lo correcto. Entonces, realmente usted le va a seguir el tratamiento hasta 2 y a veces hasta 3 meses, que es el tiempo en el que cede. Y en todos los casos que tenemos, y yo llevo muchos años en el instituto y viendo todos los días tiña de la cabeza, y siempre responden. ¿Cuándo hemos tenido que cambiar la grisofurbina? Cuando el paciente hace alergia, por ejemplo, que entonces lo pasamos a terbinafina. Pero si usted confirma su diagnóstico, usted le va a dar el tratamiento y puede necesitar hasta 3 meses de tratamiento si el paciente lo está llevando de manera adecuada, porque a veces el paciente es intermitente en el tratamiento, lo usa una semana, después pasa 2 sin usarlo y así no cuenta. Usted tiene que explicarle, obviamente, la importancia de llevar el tratamiento de manera adecuada. Los cambios, cuando empiezan a verse, la mayoría de veces ya al mes tú ves una buena mejoría. Incluso hay niños que al mes ya se han curado, pero no es habitual que antes del mes haya una curación. Sin embargo, eso es lo que usted debe esperar. ¿Entendido, Gabriela? Gracias, profe, sí. Bien. Manuela. Hola, profe. Profe, una pregunta. La tiña no tiene como un diagnóstico diferencial, porque lo que pasa es que yo practicaba natación, ¿verdad? Y yo tengo dermatitis atópica, alérgica, o sea, aún con todo, ¿verdad? Y a mí me salen unos parches en el área de los codos que o sea, mi dermatóloga en ese momento me vio y decía como que parecía una tiña, pero me hicieron una biopsia, me hicieron el del raspado, el de la cinta y los parches nunca salía nada, o sea, como que no se sabe por qué es. Y entonces me vuelve, se me quita y me vuelve. Y yo no pierdo pelo, yo no pierdo sensibilidad, yo no pierdo nada de eso. ¿Usted no habría como que un diagnóstico como así, como... Bueno, Manuela, fíjate, hay muchísimos diagnósticos diferenciales, lo que pasa es que estamos en la primera clase y tenemos que hablar de 2 o 3 clases por lo menos para entonces decir el diagnóstico diferencial de la tiña, como tú hablaste de sensibilidad y pérdida de pelo,
la lepra tuberculoide es un diagnóstico diferencial de la tiña, una dermatitis de contacto, una misma dermatitis atópica, una dermatitis seborreica, un eczema numular, un eritema numular. O sea, hay cantidad de diagnósticos diferenciales, incluso en sus clases de PDF los van a ver. Es cuestión de que, dependiendo de las características clínicas y todo lo demás, uno se va más para un diagnóstico. Cuando uno hace el estudio y lo descarta, entonces tiene que irse por las otras opciones. Y tú misma me estás diciendo que eres atópica, probablemente tus manifestaciones sean simplemente propias de dermatitis atópica. ¿Entendido? Sí, gracias, profe. Bien. Mariana. Usted había mencionado, doctora, en cuanto a la tiña de la cabeza, que habían dos tipos, o sea, dos agentes que la causaban, el canis y el tosurans. ¿Cuál es más grave para el paciente? ¿Causa más repercusiones en el paciente? De los dos tipos de tiña de la cabeza. Ajá. Como les expliqué, la inflamatoria, porque la seca no tiene ninguna implicación en el pelo. Ella se va a quitar cuando usted la trate, y hay niños que con el tiempo no llevan tratamiento y hasta se le quita, pero la inflamatoria no. La inflamatoria es bastante grave, porque si usted no la trata a tiempo, aún ella se cure con el tiempo sola, le puede dejar al niño una placa cicatricial donde no le va a crecer el pelo jamás en la vida. ¿Entendido? Sí, doctora. Y de los agentes, o sea, ¿cuál sería de esos dos que provoquen tiña de la cabeza? ¿Cuál sería más difícil de la cabeza? Ambos, cuando producen la tiña seca, tanto el tricofito canis van a antimicóticos orales. Ahí no va a haber problema, pero cuando el mismo Trichofiton tonsurans genera una respuesta inflamatoria en la piel de ese niño por causas que pueden ser inherentes al niño, y en vez de hacer una tiña seca, produce una tiña inflamatoria, entonces ahí es donde está la envergadura. O sea que no, la diferencia no es cuál de los agentes causales, sino qué tipo de respuesta produce en el niño, y si el cuadro clínico que se produce una tiña inflamatoria, ese va a ser el de probable secuelas. La otra no tiene secuelas. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. Bien. No veo, déjame ver quién más es que está. Jared, por favor. Te escucho. Sí, en estas alteraciones, ya sea de tiña de la cabeza o tiña del cuerpo, puede haber casos en el que sea autolimitada o siempre es obligatorio el tratamiento. Como todo en la vida, todas las enfermedades dependen mucho de lo que es los elementos de defensa del huésped. Recuerden que una gripe puede darle a ustedes y durarle las manifestaciones 2 a 3 días y después estar felices y contentos como si nada pasara. Y hay a quienes una misma gripe le da, lo mete en una neumonía y lo mata. Lo mismo pasa con las tiñas. Si sus elementos de defensa son lo suficientemente buenos como para deshacerse de ella, he visto casos que hacen una tiñita del cuerpo y se les va sola antes de ser medicada porque su mismo organismo se deshizo de ella, pero no hay manera de usted saber de antemano quién va a ser autoinvolucionar y quién no. Entonces, pues como médicos debemos medicar las cosas que requieren de medicación. ¿Entendido? Sí, gracias. Bien. Entonces continuamos con lo que es la tiña del cuerpo, es lo que popularmente la gente le llama empeines, porque son placas eritematodeescamativas de bordes circinados y netos que tienen un crecimiento centrífugo. Lía Marí, ¿querías decir algo? Lía. Sí, profe, yo tengo una preguntita es lo que le tengo. Yo tengo una amiga que tiene eso mismo, la tiña, pero yo creo que ella piensa que es como psoriasis por el estrés. Entonces, al yo escucharla, al parecer sí es eso, pero yo lo que le voy a decir que vaya a un dermatólogo, claro está.
pero a ella le sale como si tuviera Como si tuviera, escamas. como si tuviera, me quedé Entonces, ahí, cuando no hay te todo escuché eso. más. Entonces, ¿qué usted cree? O sea, como que ¿qué usted me... Escamas. Ay, perdón. Escamas. Ok. Sí, pero la psoriasis también tiene placas rojas y escamas. Por Pero eso mismo, pero lo como que pasa, ella no ha ido a pero porque dermatólogo, ella se diagnosticó ella misma o ella la diagnosticó un dermatólogo. ella misma. Ah, bueno, pues entonces ella tiene que ir a un dermatólogo porque las características de la psoriasis, como vamos a ver en la clase de psoriasis, son bien diferentes a las de la tiña. Entonces, Por eso, obvio que si ella no es médico y mucho menos dermatólogo, debe ir a un médico, simplemente a un dermatólogo para que le haga el diagnóstico. ¿Está bien? está bien, gracias, profe. Bien. Le decía que la tiña del cuerpo suele ser de crecimiento centrífugo y tiene prurito. La diferencia entre, por ejemplo, una tiña del cuerpo y una lepra tuberculoide es que la tiña va a tener prurito y la lepra tuberculoide no lo va a tener. Entonces ya ahí estamos entrando en diagnósticos diferenciales. Si usted tiene ya su confirmación de una tiña del cuerpo, mediante un estudio micológico, entonces el tratamiento es sencillo. Va a ser tópico o sistémico de acuerdo a la extensión de las lesiones y también a ciertas condiciones generales. Por ejemplo, usted a una mujer embarazada no le va a poner un tratamiento sistémico. Tampoco se lo tiene que poner a una lesión que es pequeña, tampoco se lo va a poner a una persona que está tomando no sé cuántos medicamentos para otras patologías. Entonces su sentido común aquí entra en juego. Pero si la lesión es pequeña, circunscrita, tratamientos tópicos. Los imidazoles son los que más se usan, los que terminan en azol, clotrimazol, bifonazol, miconazol, todo esto. Ya si usted requiere tratamiento sistémico porque es muy extendido y no hay contraindicación para que se use, los derivados triazólicos como el fluconazol y treconazol. La grisofulvina la utilizamos también en algunos casos de tiña del cuerpo. Para donde no usamos la grisofulvina es en áreas distales porque no es efectiva. O sea, si usted tiene una tiña en la mano o en el pie, no es efectiva la grisofulvina, pero sí se puede utilizar en otras áreas del cuerpo. La tiña de los pies. Aquí vemos que es muy común, sobre todo en nuestro ambiente, por ser cálido, por ser... Sudamos mucho, utilizamos zapatos cerrados todo el día y cuando llegamos a la casa lo ponemos o en el closet, que es el área más húmeda y caliente de la casa, o sea, nunca los ventilamos como debería, por lo menos una vez a la semana, sacar los zapatos a ventilar. Pues entonces, por eso es muy común la tiña de los pies. Hay 3 variedades, la vesículo ampollosa, la macerada interdigital y la hiperqueratóxica. Esta tiña de los pies, vesiculosa, es lo que la gente muchas veces le llama que tiene ácido úrico, imagínense. Nada que ver con el ácido úrico, porque el ácido úrico no produce lesiones en piel, excepto las que se pueden observar a través de ella, que son los tofogotosos. Fuera de eso, ácido úrico para nada. La forma macerada interdigital, que es la que la gente le llama mazamorra, es una tiña húmeda y con frecuencia se ve asociada a una infección bacteriana. Y la hiperqueratóxica, que comúnmente llamada pie de atleta, se ve como un área hiperqueratóxica y de abundante descamación. Las 3 son bien pruriginosas y por ello secundariamente se infectan con frecuencia con bacterias, porque el rascado es una forma de llevar bacterias hasta ahí, es muy común. De hecho, la erisipela, que es una infección bacteriana, va a producirse muy fácilmente a través de una tiña de los pies. Es la puerta de entrada más común de los pacientes que tienen erisipela. El tratamiento va a ser tópico o sistémico de acuerdo a las características que hablamos hace un momento. La tiña de las uñas puede ser tanto por los dermatofitos, pero también por las levaduras, que vamos a ver candidiasis, y por mohos. El agente penetra a través del hiponiquio, los bordes laterales o la parte proximal de la uña. Los signos clínicos que vamos a ver en una onicomicosis, lo primero, el cambio de coloración.
va a haber ahuecamiento, que es lo que se llama onicolisis. Cuando oímos lisis pensamos que es destrucción, pero cuando se le atribuye a uña como onicolisis, lo que estamos hablando es de despegamiento, o sea, de ahuecamiento. También la uña puede verse engrosada, se ve frágil y se ve distrófica con diferentes alteraciones. Tiene diferentes formas clínicas de presentación, como la subungueal distal-lateral, que es la más frecuente, es esta. Pueden observar aquí a nivel de la región lateral, de los bordes laterales de la uña o en el área distal. Esta es la más fácil de tratar porque como solamente están afectadas estas partecitas, con el tratamiento ceden más rápidamente que los otros tipos. La forma blanca superficial, ustedes ven como si fueran grumos encima de la uña. Esta forma se asocia a pacientes inmunosuprimidos. Otra forma blanca, pero esta es subungueal, esta no es encima de la uña, sino que es debajo de la uña, es subungueal y es proximal. También está asociada a pacientes inmunodeprimidos. Las onicomicosis mixtas, que puede ser mezcla de diferentes formas clínicas de presentación de onicomicosis. La melanonitis es cuando la uña se pone negra y puede ser por cualquier hongo, pero sobre todo por mohos. La forma distrófica es cuando la forma se ve como si tuviera un comején, o sea, que se ve gruesa y al mismo tiempo se ve toda destruida. Es importante que tengan pendiente que cuando ustedes vean en un paciente una afección proximal de la uña, tienen que pensar en inmunosupresión, porque regularmente las uñas se afectan en la parte distal, en tanto que la parte proximal suele estar conservada sana. Pero si ustedes ven una afectación proximal, entonces tienen que pensar en inmunosupresión. Después que usted ve la clínica de la onicomicosis, piensa en el diagnóstico, lo confirma, y ahí sí que no hay tutía. No me comiencen tratamientos de onicomicosis si ustedes no tienen una confirmación. ¿Por qué? Porque pudieran estar tratando a un paciente como una onicomicosis cuando lo que tiene es otra patología, que ya vamos a ver más adelante, otras patologías que pueden afectar las uñas y que se parecen igualito a las características clínicas de onicomicosis. Entonces, ya si usted tiene su confirmación diagnóstica, si el paciente tiene una sola uña afectada y es subungueal distal o lateral, entonces usted puede tratarla de manera tópica solamente. De lo contrario, regularmente requiere tratamiento sistémico y para este tratamiento sistémico deben realizarse pruebas hepáticas previas, ya que los antimicóticos son potencialmente hepatotóxicos y usted no va a iniciar un tratamiento sin verificar que el hígado está en buenas condiciones y sin haber confirmado sobre todo que es una onicomicosis que el paciente tiene y no otra cosa. Pasamos a la pitiriasis versicolor, que es otra micosis superficial. Esto es lo que habitualmente llamamos paños. Y aquí vamos a ver el método diagnóstico que mencionaron ahorita. El agente causal es la malacesia. Hay diferentes tipos de malacesia, dentro de las cuales la furfur es la más común, la que más se presenta en diferentes situaciones. Existen factores predisponentes como calor y humedad, por tanto, hay personas que en cada verano, cuando hace más calor, cuando hay mucha sudoración, entonces que desarrollan la pitiriasis versicolor. Y ahí se da lo que el joven me preguntaba ahorita, que si podía tener una resolución espontánea. Pues fíjense que hay personas que le da pitiriasis versicolor y se le va sola con el tiempo, pero obvio que si el paciente nos llega a la consulta, no vamos a apostar a que se le quite sola, sino que le vamos a poner tratamiento. Y hay personas que nunca en la vida le da pitiriasis versicolor, aunque vivimos en las mismas condiciones. Sin embargo, hay otras que continuamente hacen pitiriasis versicolor. Ahí hay una condición propia de cada individuo que se da también en todo tipo de enfermedades. Lady, ¿qué querías decir?
Sí, profe, es respecto a la pitiriasis. O sea, yo conozco una persona que, o sea, básicamente, ella, bueno, esa persona tiene el paño, se lo trata, por un momento no tiene y vuelve de nuevo a tenerlo cada cierto tiempo. Entonces, no sé si eso es normal, porque yo entiendo que si ya yo le doy tratamiento a ese paño debe desaparecer, pero usted acaba de mencionar que puede que por lo mismo del calor y la humedad vuelva y aparezca. Mi pregunta entonces sería, ¿no hay manera de eliminarlo completamente? O sea, siempre... Lady, como es ya... una excelente pregunta porque esa es la pregunta del $1.000.000. Quiero que sepas que siempre se ha discutido o se ha preguntado si no hay un tratamiento que pueda evitar las recurrencias, pues no lo hay. Como dermatólogos, desde hace muchos años intentamos evitar las recurrencias poniéndole, por ejemplo, un tratamiento semanal a esos pacientes que ya sabe que le va a volver cada vez con el calor. Un tratamiento semanal, ya sea con un antimicótico oral o ya sea con bañarse con un jabón antimicótico para evitar que resurja, pero no existe nada probablemente eficaz para evitar que a los pacientes le recidive. Claro, estas medidas pues pueden ayudar, o sea, medidas higiénicas en general, el uso quizás de un antimicótico oral por semana, por unas cuantas semanas hasta que pase la época de más calor, pero lo cierto es que es un gran problema para la consulta dermatológica diaria. ¿Entendido? Sí, profe. Y dentro de las medidas generales, ¿qué puede hacer esa persona como para evitar la recurrencia de...? Evitar el calor y la humedad, si suda, bañarse de inmediato, evitar ropas calurosas, básicamente. Bueno, y gracias. Tener, como digo, el mismo jabón, por ejemplo, que usa cuando le diagnostican y le tratan la pitiriasis versicolor. A mí me gusta, por ejemplo, mucho uno que se llama Micoxa, que viene como si fuera un champú. Si lo usa 1 o 2 veces por semana, aunque no lo tenga, evita, en gran medida, puede ayudar a evitar las recurrencias. ¿Entendido? Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Kevin, te escucho. Sí, mi pregunta era acerca del tema de la tiña. O sea, quería saber si los hongos que la producen pueden vivir en objetos, o sea, en cosas que no estén vivas, y si pueden, más o menos, ¿por cuánto tiempo pueden durar ahí? Muy bien, muy bien. Esto es lo que se llama fomites o fómites, que son sustancias inanimadas capaces de transmitir enfermedades. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor preocupación en muchos pacientes? Las piscinas. Sí, los hongos pueden vivir en condiciones que les son favorables, condiciones de humedad a nivel de los suelos, y cuando usted camina sobre ellos, pues puede contraerlo. El tiempo va a depender de muchas situaciones, como son las condiciones favorables. Por ejemplo, si hay un ambiente húmedo, va a favorecer más que un ambiente caliente, por eso en las piscinas es tan fácil que ocurra. Del grado de contaminación, del grado de patogenia de determinado agente micótico, pero lo importante es que sí persiste. O sea, si tú usas un calzado, por ejemplo, que haya sido de una persona que tenía una micosis en los pies, tú estás bien expuesto, y ahí entra el tiempo que va a durar en ese calzado indefinido, porque el calzado probablemente tenga todas las condiciones que le favorecen, como el calor, la oscuridad, la humedad, y eso pues va a hacer que persista por mucho tiempo. Eso pasa, por ejemplo, cuando a los pacientes se les pone el tratamiento de la tiña de los pies, que se les dice, mire, tiene que ventilar los zapatos, tiene que hacer todas las medidas generales de higiene que son apropiadas, secarse bien los pies cuando salga de bañarse, que mucha gente solamente se seca aquí, los pies se quedan medio húmedos y así mismo se pone el calzado. Entonces, todas esas situaciones pueden hacer que un hongo persista por un buen tiempo en un área y que otra persona pueda ser infectada en este caso. ¿Entendido? Ok, gracias. Muy bien. Entonces continuamos con la pitiriasis versicolor. Es más frecuente en adultos jóvenes, sobre todo porque el factor predisponente importante es el calor y la humedad.
Suele ser asintomática, aunque hay pacientes que dicen que tienen prurito. Se caracteriza clínicamente por placas cubiertas por finas escamas que usted a veces no las ve. Daniela, cierra el micrófono bien. Que a veces usted no puede verlas porque tiene que pasarle con la uña. Eso se le llama signo de la uñada. O sea, a veces por el color del paciente pasan como desapercibidas, pero cuando usted las raspa, entonces se ve así como todo descamativo y se ve la formita redondeada de las lesiones. También, si usted no quiere pasar la uña, usted como que estira la piel donde medio ve la lesión de pitiriasis y va a ver que se hace notoria como por arte de magia. Cuando usted la extiende, ahí se ve las finas escamas que tiene. Esto es o el signo de la uñada o el signo del estiramiento. Estas son las lesiones características. La forma más común en nuestro país es la forma hipocromiante, o sea que son placas hipocrómicas. Sin embargo, hay una forma que es la más común en pacientes donde la piel es más clara. Por ejemplo, en México esta es la forma más común y es la forma hipercromiante, que se ven como manchas oscuras. En nuestro país puede haber una gran cantidad de ellas, pero por el color de la piel de los pacientes raras veces se nota. Fíjense que la pitiriasis versicolor se nota más cuando el paciente coge sol, sobre todo cuando va a la playa, y hay gente que hasta relaciona que la pitiriasis versicolor le salió por haber ido a la playa. Nada que ver. Lo que pasa es que cuando usted va a la playa y se broncea la piel normal, la pitiriasis versicolor no coge color. Entonces, cuando se aumenta el contraste, a usted le da la impresión de que las lesiones de pitiriasis versicolor le salieron ahí. No tiene nada que ver con la playa ni con el sol, es simplemente que al broncearse su piel, pues hizo el contraste y permitió que usted lo viera. Hay una forma que también aquí es muy poco común, es la forma eritematosa. Son pacientes de piel muy blanca. Yo he tenido pacientes que me han llegado con una pitiriasis versicolor bien diseminada, eritematosa, y lo habían tratado previamente como si fuera una dermatitis de contacto o cualquier otro cuadro alérgico, porque han pensado, como es tan rojo, que es una alergia, y se trata de una pitiriasis versicolor hipercromiante. Ante la duda, una prueba de cinta adhesiva, como vamos a ver y vamos a explicar ahora. Una forma clínica de la pitiriasis versicolor bien interesante es lo que se llama foliculitis por malacesia. Las foliculitis tradicionalmente son bacterianas, como vamos a ver en el próximo tema, pero hemos descubierto que los hongos, en especial la malacesia, también puede producir foliculitis. Usted va a ver que foliculitis es como si fuera se ve como pústulas, y si usted le hace un cultivo bacteriológico se va a dar cuenta que ahí no hay bacterias, sino que tiene que hacerle un estudio micológico para malacesia y le va a dar la presencia de malacesia y entonces ahí puede poner el tratamiento adecuado. La prueba de cinta adhesiva. Esta es la prueba estándar para la pitiriasis versicolor, no para las tiñas, porque esta no se hace con KOH, esta no se hace con hidróxido de potasio, esta se hace con tinta azul de bolígrafo, con la tinta Parker que se compra y se pigmenta, por ejemplo. También se hace con otros pigmentos azules, pero no se usa KOH. Esta prueba de cinta adhesiva consiste en coger ahí, como ven, un scotch tape y aplicárselo encima de la lesión de pitiriasis versicolor. Si quiere, lo raspa un poquito antes, si quiere, lo raspa encima de la cinta. La despega, la lleva al portaobjetos, ahí le echa la tinta y ahí se va a observar una imagen de lesiones alargadas y redondeadas que han sido llamadas imagen de espagueti y albóndigas. Eso le sale en los exámenes internacionales con mucha frecuencia. La imagen de espagueti y albóndigas es de pitiriasis versicolor. Una vez, sí, Lenny, te escuchamos. Sí, profe, una pregunta. Si esas, como que esas manchitas hipocromiantes salen en otros lugares, por ejemplo, en las piernas, brazos y así,
¿sería como que un diagnóstico diferencial o algo así? Lo más probable es que sea un diagnóstico diferencial y que sean léntigos de lo que tú estás hablando. Vamos a ver en la clase de léntigos cómo se ven, porque hay muchas manchas hipercrómicas que no son pitiriasis versicolor. ¿Está bien? Gracias, profe. Bien. Continuamos con que el tratamiento de la pitiriasis versicolor es de preferencia tópico. Si las lesiones son circunscritas, discretas, siempre va a ser un tratamiento tópico. Aún con lesiones diseminadas, yo comienzo con tratamiento tópico. No me gustan los tratamientos sistémicos de inicio para la pitiriasis versicolor, ya que esta se va fácilmente con el tratamiento. Ella lo que puede reaparecer fácilmente, pero con el tratamiento suele irse fácil, por lo que no me gusta usar tratamientos intensos. Los tratamientos tópicos, hay muchas opciones, todos los imidazólicos e incluso cosas con sustancias con ácido salicílico. Hay toda una gama de tratamientos posibles. El tratamiento sistémico en nuestro país es muy usual que usemos el ketoconazol oral, que usen. Hoy en día el ketoconazol oral está contraindicado porque de todos los antimicóticos es el más hepatotóxico. Por tanto, rómpanme con la cadena de tratar las pitiriasis versicolor. Sí es efectivo, no lo negamos, pero usted lo puede usar tópico, más no sistémico. Las opciones en realidad serían el itraconazol y el fluconazol como tratamientos orales de elección en los casos muy recurrentes y en los casos que son muy diseminadas las lesiones. Y aquí está tu profilaxis de lo que estábamos hablando. No es 100% eficaz, pero usted puede usar estos jabones, puede usar los mismos shampoos en el cuerpo, puede usar polvos especialmente para evitar la recurrencia, aunque no es 100% garantizado. Laura Michelle, ¿te escucha? Sí, profe. No es sobre la pitiriasis, es sobre la dermatitis seborreica. Que como estamos hablando de tratamiento, tengo una duda sobre esta. No tiene cura. Vamos, Laura, vamos a esperar. Guarda esa pregunta para la clase de dermatitis seborreica que va a ser pronto. Okay. Está bien, pero ya que preguntaste que si no tiene cura, no existe un tratamiento específico que pueda prometerte la curación de dermatitis seborreica. No es tanto como decir no tiene cura. Yo he visto pacientes que de pronto usan tratamiento y puede desaparecérsele por años y años y años. Y hay otros que definitivamente permanecen recurrentes, probablemente porque las condiciones que le permiten que se desarrolle la dermatitis seborreica esté ahí, pero eso lo vamos a tratar con más detalle en la clase de dermatitis. ¿Entendido? Está bien, gracias. Ok, Francisco. Me preguntaba más al tratamiento. Una persona que tenga la pitiriasis recurrente, que tiene que tratarse varias veces, ¿no tiene alguna repercusión sobre el uso de esos tratamientos? Te estoy oyendo como entrecortado. Repíteme la pregunta. Sí, una persona que tenga que usarlo muchas veces en tratamientos, porque tiene muchas pitiriasis, se le recurre muchas veces, ¿sí tiene alguna consecuencia sobre eso? Bueno, recuerda que estoy diciendo que los antimicóticos orales son potencialmente hepatotóxicos. Si usted ha usado 2 o 3 veces tratamientos antimicóticos orales, aumenta la probabilidad de una toxicidad hepática. Eso definitivamente. Ahora bien, si el tratamiento es tópico, cada vez que le sale, pues probablemente no tenga ninguna repercusión en tu salud. ¿Entendido? ¿Entendido, sí, Francisco? Perfecto. Vamos con Cristi. Profe, yo tengo una preguntita. Referente a la pregunta de Lady anteriormente, ella habló sobre la recurrencia en la cual aparece el paño como tal, con el caso de su amiga. Pero en el caso de foliculitis por malacesia, ¿sería igual o
al ser más por hongos, se puede desaparecer o curarse? Suele ser recurrente la foliculitis por malacesia. Tenemos muchísimos casos en el instituto y de hecho realizamos un trabajo de tesis con unas chicas aquí en la UNFU para o sea, de la gran cantidad de casos que existe, y sí, es bastante recurrente. El tratamiento, aunque los residentes en el instituto con frecuencia me dan tratamiento oral, yo les corrijo sobre eso, sobre que aún la foliculitis por malacesia no necesariamente requiere de tratamiento oral. Puede ceder a tratamientos tópicos y así no complicarse con la parte oral. El problema de la foliculitis por malacesia muchas veces es que coexiste con el acné y sobre todo acné en tórax y espalda, incluso en la cara. Cuando hace a la vez foliculitis por malacesia, llega un punto en que tú la manejas, pero tú no sabes si las lesiones persistentes son las de acné o no, y claro, tú lo puedes averiguar haciéndole otra prueba de foliculitis por malacesia, y esto a veces es lo que nos lleva a tratar de manera oral. Esa es la forma un poquito más compleja, pero las medidas generales de evitar los factores predisponentes como evitar calor y humedad, unas buenas medidas de higiene, a veces, o sea, pueden contribuir a que haya menos recurrencia. ¿Entendido? Sí, gracias. Me contestó otra pregunta que le iba a hacer. Así que bueno. Pues Amanda, vamos contigo. Profesora, una pregunta. ¿Toda persona sana expuesta al calor y la humedad, como usted mencionó, pudiera adquirir la pitiriasis o tendría que haber una inmunosupresión? Excelente pregunta, Amanda, y ahorita hice así rápidamente alusión a eso. Existen condiciones personales, características que vienen dadas por nuestra genética, que determina una mayor predisposición a ciertas patologías y no a otras. Te pongo como ejemplo, las personas que estamos predispuestas a desarrollar diabetes de manera genética, pues claro, si comemos un exceso de carbohidratos y un exceso de azúcares, pues obviamente vamos a llegar más rápido a ser diabéticas que si llevamos una dieta saludable. Sin embargo, hay personas que yo conozco, mi mamá que tiene 80 años, que come helado, dulce, bizcochos y todo lo que tú te puedas imaginar dulce y nunca le ha subido los niveles de azúcar y toda la vida ha comido de esa forma. Entonces, las características personales hacen, en el caso de tu pregunta, que es de la pitiriasis versicolor, que hay personas que en todo el año se la pasan con pitiriasis versicolor y hay personas que nunca les da. Eso no implica que el paciente sea inmunosuprimido, no. O sea, no en sentido general, tú no estás pensando en un VIH, no estás pensando en nada de eso. Puede ser inmunosuprimido a eso por sus características genéticas que ya vienen dadas en su tipo de piel, en el tipo de manejo del calor, de la humedad y todo eso. No todo el que le dé pitiriasis versicolor está inmunosuprimido, definitivamente que no tiene que ver. No inmunosuprimido como lo planteamos, y a cualquier persona le puede dar, pero no a todas las personas le da por características personales. ¿Entendido, Amanda? Sí, gracias, profesor. Muy bien. Pasamos a la candidiasis, que es una infección micótica oportunista, puede ser primaria y secundaria. Son los hongos levaduriformes del género Cándida que la producen, y como factores predisponentes, cabe mencionar, ya que hablamos de inmunodeficiencia, que si bien tú no tienes que ser inmunodeficiente para que te den muchísimas patologías, si tú eres inmunodeficiente, favorece que te den todas las patologías. Y yo creo que en eso estamos claros. Pueden haber factores predisponentes. Las personas que tienen, por ejemplo, predisposición a la diabetes van a desarrollar con más frecuencia cándida de manera recurrente. También, dependiendo de la ocupación, hay personas que son lavanderas o que trabajan en cafeterías
que exponen demasiado tiempo las manos a la humedad, al agua. Entonces, eso hace que le puede salir cándida en las manos sin que esto implique que sean VIH o algo así, pero su ocupación pues puede predisponerlo. A nivel de los pliegues son muy comunes y es lo que se llama intértrigo y pueden observar, a diferencia de la tiña que afecta a la región inguinal, por ejemplo, las características de la cándida es que son más eritematosas, son más húmedas y tienen esas pústulas y vesículas satélites ahí en la periferia que hacen el diagnóstico diferencial con una tiña. Esas pústulas y pápulas periféricas, que se llaman lesiones satélites, son características de la cándida. Suele ser también muy pruriginosa. Aquí pueden observar este intértrigo en dedos que se nos hace frecuente en aquellos pacientes que trabajan en cafeterías y se lavan mucho las manos, en cocineros también he visto, y en lavanderas. La candidiasis produce a nivel de las uñas también onicomicosis, pero con una particularidad. A diferencia de la onicomicosis por dermatofito, esta produce edema periungueal, que es lo que se conoce como paroniquia. Cuando ustedes vean una persona que tiene ese edema periungueal, deben preguntarle el tiempo de evolución. Si es agudo, o sea, tiene pocos días, se ve como en este caso, muy rojo y supurando, entonces por un estafilococo. Pero si es crónico, como se ve aquí, que el paciente tiene meses y meses con este cuadro y además tiene trastornos ungueales, entonces debe pensar en una cándida. El tratamiento de la cándida, ya que es una oportunista, esta afecta más que nada a pacientes con inmunosupresión, entonces debemos eliminar en la medida de lo posible aquellos factores que sean predisponentes y el uso de sustancias antimicóticas, entre ellas, por ejemplo, la nistatina, que no funciona para los dermatofitos, pero sí funciona bastante bien para la cándida. A nivel sistémico, el de primera elección suele ser el fluconazol. Y mencionarles que hay la llamada tiña negra, no es común y probablemente nunca la vean, pero deben saber que existe y en nuestro país la vemos de vez en cuando. Es una mancha oscura, más común en las palmas, que se ve como si fuera un sucio. Muchos de los pacientes llegan diciendo, mire, yo tengo ese sucio desde hace un mes y por más que me lavo las manos, no se me quita. Suelen ser asintomáticas y cuando usted confirma por medio del micológico, ya sea directo o cultivo, entonces el tratamiento es tópico con los mismos imidazoles que tratamos las otras tiñas. Dicho esto, finalizamos acá el tema de las micosis y vamos a pasar al tema de las infecciones bacterianas. Sí, yo iba a preguntar de todas maneras si alguien había quedado con alguna duda. Veo que Laura tiene otra pregunta. Sí, yo es sobre la candidosis. Yo tengo una duda. Yo he visto, o sea, que salen así, me salen videos y cosas así, que el aceite de coco, o sea, ingerirlo así de puro, y que eso ayuda para la cándida. ¿Eso es verdad? Fíjate, el aceite de coco tiene muchas propiedades, incluso inmunológicas. Una de las más que me interesan, porque yo hice mi tesis con desnutridos de tercer grado en el Hospital Robert Reed, es que es capaz de regenerar las vellosidades intestinales, produciendo una mejoría dramática en las diarreas de los pacientes desnutridos y en cualquier diarrea crónica. Y en ese momento me pareció como contraproducente darle aceite para pararle la diarrea. ¡Wow! Pero ¿cómo va a ser? Pero sí, el aceite de coco restablece las vellosidades intestinales y tiene otras funciones inmunológicas donde no se podría descartar que puede ser un coadyuvante en un tratamiento para candidiasis. ¿Entendido?
Sí, profe, gracias. Bien, pues entonces, jóvenes, si no les queda otra pregunta sobre el tema de las micosis, vamos a pasar rápidamente al tema de las infecciones bacterianas. Antes de pasar a las infecciones bacterianas, quiero decirles que en su plataforma van a tener una tarea que tienen que hacer en esta semana, que es incluirse en un grupo. Hay 10 grupos de 8 estudiantes cada uno, donde deben poner sus nombres y de aquí al viernes deben ya haberlo puesto todos. En este momento pueden cambiarse de un lugar a otro para favorecer el que si se pusieron en un sitio donde no cayeron con sus amigos, pues se puedan cambiar, pero ya para el viernes no se va a permitir cambios de grupo, sino que donde se quedaron, pues ya van a estar. No se les olvide, cuando termine la clase, por favor, quédense en la plataforma para que se inscriban en los diferentes grupos para así poderle dividir lo que son los temas de presentación que van a tener más adelante. Así que tanto más rápido elijan su grupo, más rápido les puedo dar la asignación por grupos. Dicho esto, vamos a continuar con nuestro segundo tema, que son las infecciones bacterianas, que también son infecciones bien comunes en nuestro medio. Las infecciones bacterianas de la piel pueden ser de muchos orígenes, porque todo depende de si la piel está íntegra o si la piel está permeable porque tiene una úlcera, porque tiene una herida. Diferentes patógenos pueden llegar hasta nuestra piel y producirnos infecciones de muchos tipos. Sin embargo, las infecciones más comunes que tenemos en la piel son las llamadas piodermitis. Y se les llama piodermitis a aquellas que son producidas por bacterias que producen pus. Entiéndase, los estafilococos y los estreptococos. Estas infecciones pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando aparecen sobre una piel normal, pero pueden ser secundarias cuando vienen después de alguna patología. Por ejemplo, las patologías pruriginosas con frecuencia pueden producir infecciones bacterianas secundarias. De las que ya hablamos, dijimos las tiñas. Sobre todo lo hablamos cuando mencionamos las tiñas de los pies. Las tiñas de los pies tienen la característica de que como son tan intensamente pruriginosas, el paciente se rasca y con mucha frecuencia entra una infección bacteriana secundaria. Les dije que la puerta de entrada de una erisipela en la mayoría de los casos es una tiña de los pies. Entonces aquí vamos a hablar de diferentes infecciones como es el impétigo, foliculitis, forúnculos, cada una las vamos a tratar como tal aquí. Pueden observar esta lesión elemental que vimos el primer día. ¿Y cómo se llama esa lesión elemental? Esa que estoy señalando en la nariz del niño. Muy bien, Ámbar. Costra, que es el producto de desecación de serosidad o pus en este caso. Esta costra anaranjada de aspecto mielicérico es una costra característica de lo que es el impétigo contagioso. También tenemos estas costras que se ven oscuras, parecen quemaduras de cigarrillo y es la razón por la que al impétigo contagioso se le ha llamado el quemadito. También tenemos ampollas. Hay una forma de impétigo que ocasiona ampollas y es el impétigo producido por estafilococo. Exclusivamente el estafilococo puede producir ampollas. Antes, y quiero decírselo desde aquí, este tipo de impétigo común o impétigo vulgar, antes era producido mayormente por estreptococo. Hoy en día,
es producido, o sea, puede ser producido por tanto estrepto como estafilo, y hoy en día es más frecuente por estafilo. Por eso, dependiendo de las literaturas, si encuentran una literatura muy vieja, les va a decir que la agente causal más común es el estreptococo, pero no, el estafilococo. Ahora puede ser indistintamente producido tanto por estrepto como por estafilococo, pero el ampolloso solamente por estafilococo. Otra forma de infección que ya deja de ser superficial, es un poco más profunda, es el ectima. Es el mismo impétigo con los mismos agentes causales, pero más profunda al punto que produce úlceras, y vamos a ver en qué paciente se origina. El impétigo contagioso es la infección bacteriana más frecuente en niños, producido por el Streptococo beta hemolítico del grupo A y por el estafilococo áureo, o en combinación o uno u otro. Va a predominar en la cara, especialmente alrededor de los orificios. Cuando desarrolla esas costras negruzcas es por lo que se le ha llamado el quemadito, porque parece como si lo hubieran quemado con un cigarro. Las complicaciones del impétigo muchas veces no nos llegan a nosotros. La más importante y temida es una glomerulonefritis, y es porque los anticuerpos en contra de los estreptococos pueden afectar a nivel renal por similitudes estructurales que tiene, y entonces por ello se puede desarrollar una glomerulonefritis. Otra complicación es la diseminación, o sea que de pronto comienza en una sola área y después se le llena el cuerpo entero. También la profundización, como es la afectación del tejido celular subcutáneo. El ectima son los mismos agentes causales, pero se origina en pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión, como son aquellos desnutridos, aquellos alcohólicos, personas que tienen muy mala higiene, como personas que viven hacinadas, indigentes. Entonces, esto profundiza más y se hacen úlceras que pueden dejar cicatrices. Estas cicatrices, como son redondas, a veces de grandes, le llaman cheles. En nuestro país le llaman cheles porque el chele es una moneda de 1 centavo, ya no existen, vaya, pero es a lo que se parecía, por lo que se ganó ese nombre. Foliculitis y forúnculo, como el nombre indica, es la infección del folículo piloso. Cuando hablamos de foliculitis es a nivel superficial, cuando hablamos de forúnculo es a nivel profundo. Ambas son producidas por estafilococo. Clínicamente la foliculitis se ve como una pústula, y factor predisponente muy común entre nosotros es el afeitado. ¿Quién de nosotros no ha desarrollado una pústula de foliculitis después de afeitarnos, sea las piernas, sea los genitales, la axila? Es sumamente común y es superficial, no deja ninguna cicatriz. Sin embargo, el forúnculo es profundo, es lo que en la calle le llaman nacido ciego, y sí puede dejar cicatrices parecidas a las del ectima, que también se llaman cheles. La pseudofoliculitis de la barba, como su nombre indica, supuesta foliculitis, es una reacción inflamatoria común en nuestro medio, viene de la raza negra, y como la gran mayoría de nosotros está mezclado, pues en los mestizos va a aparecer con mucha frecuencia, y se desarrollan pústulas y pápulas inflamatorias en la cara, en el área del afeitado. También el acné queloidal de la nuca, que afecta la región posterior del cuello, en muchos pacientes se da por el mismo mecanismo de producción de la pseudofoliculitis de la barba. Es que el pelo, al ser rizo, en vez de salir directamente por el ostium folicular, se enrosca dentro, al punto que a veces la gente curiosamente se lo saca con una pinza y sale un pelo largo. Este pelo produce una reacción inflamatoria que es la que lleva a todo el cuadro, por eso se llama pseudofoliculitis de la barba, y aunque con frecuencia puede infectarse con bacterias, por lo que también tenemos que poner antibióticos, el problema va más allá de una infección bacteriana.
Erisipela y celulitis también son parte de un mismo espectro. La erisipela es la infección superficial a nivel de la unión dermoepidérmica, o puede ser dermis, epidermis. Es una infección superficial producida por diferentes patógenos, pero el más común todavía sigue siendo el estreptococo beta hemolítico. Desde siempre la erisipela, antes se creía de hecho que era exclusivamente por el estreptococo, hoy se sabe que no, que otras bacterias lo pueden producir, pero sigue siendo mayormente por estreptococo. La celulitis es la misma infección, pero más profunda. Clínicamente a veces no se pueden distinguir. La erisipela se caracteriza por una placa infiltrada, edematosa, caliente, eritematosa, duele. También le salen adenopatías, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. El paciente que tiene una erisipela regularmente tiene un completo. A diferencia de que si la pierna está roja por una dermatitis de contacto, que a veces la gente dice, ay, que yo creo que una dermatitis. No. Si tiene fiebre, dolor de cabeza, malestar, es una erisipela, no una dermatitis de contacto. En nuestro país es más frecuente en las extremidades inferiores, en los países fríos es más frecuente en la cara. Recuerden siempre que tengan un paciente con erisipela, revisen los pies porque suele ser la puerta de entrada de la bacteria, una tiña de los pies. La celulitis ya es más profunda, el paciente se ve más enfermo, la placa se ve más infiltrada, más edematosa, los síntomas generales son más intensos. A veces, como les digo, clínicamente no se distinguen, pero a veces cuando usted ve una lesión superficial, pues dice, no, esto es una erisipela, y cuando ve la lesión que se lleva a todos los márgenes y todo lo demás, pues ya piensa en una celulitis. El tratamiento de las piodermitis, cuando son localizadas, tenemos antibióticos específicos en nuestro país, como son la mupirocina y el ácido fucídico. En otros países también está la retapamulina, que estuvo en nuestro país y se fue rápidamente. El ocenoxacino no ha llegado a nuestro país, es una molécula relativamente nueva, fue como en la pandemia que se aprobó, y es para infecciones superficiales. Y el ocenoxacino se usa en aquellas infecciones resistentes a las otras dos. Para el forúnculo y la foliculitis, pues se utilizan compresas tibias, antisépticos locales y antibióticos tópicos cuando son circunscritas. Pero si hay un forúnculo o varios forúnculos, ya lo que le dicen ácido ciego, ¿verdad? Y es un absceso grande y ya tiene manifestaciones generales y está fluctuante, entonces lo ideal sería hacerle una incisión y cultivo de la lesión, y mientras llega el resultado del cultivo, usted lo va medicando con los antibióticos de primera elección, que son la cefalosporina, de segunda generación preferimos, o la amoxicilina con ácido clavulánico, son las primeras líneas. Si el paciente tiene una erisipela, en nuestro país utilizamos la penicilina benzatínica inyectada, 2.4 de unidades cada 21 días, pero en el cuadro agudo yo siempre prefiero que se inicie con una penicilina procaínica o con un antibiótico de los convencionales, como es la cefalosporina de segunda generación. El cefadroxilo es el más que utilizamos, o la amoxicilina con ácido clavulánico. Las piodermitis dijimos que eran las infecciones bacterianas por excelencia, pero como hay algunas infecciones frecuentes en dermatología que no son piodermitis, quise mencionárselas aquí, la tienen en su material igualmente. El eriterasma. Si ustedes ven esta placa, yo les doy permiso para que piensen de primera intención en una tiña, porque eso es lo que parece. Sin embargo, cuando ustedes ven mejor las características, que se ve una placa terciopelada, marrón, y que no tiene el prurito que tienen las tiñas, entonces deben pensar en un eriterasma. Es producida por una bacteria que es un Corynebacterium minutísimo y suele ser poco frecuente, mucho menos frecuente que las tiñas, pero a veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? A veces es por descarte, porque cuando le hacemos el KOH sale filamento y ya pues decimos no es un
un eritrasma. Sin embargo, si nos sale el KOH negativo, entonces le hacemos el Gram y el Gram va a dar la presencia de bacterias Gram positivas. También aquí utilizamos la lámpara de Hood y da la fluorescencia más linda que yo veo con la lámpara de Hood, que es un rojo coral bien bonito. Cuando usted tiene sospecha de eritrasma, le ponemos la lámpara y sale este rojo coral aquí o aquí. Se ve bastante bonito. El tratamiento del eritrasma como una infección bacteriana pues va a ser con antibióticos tópicos y en ocasiones requiere tratamiento sistémico. Esta patología que viene ahora en realidad debe ir aparte de todas las otras porque es una enfermedad inflamatoria crónica. Yo la dejo aquí como parte de que está junto con las otras clases, pero realmente no tiene que ver con las infecciones bacterianas ni con las piodermitis. ¿En qué sentido sí tiene que ver? En dos sentidos. Uno, que con frecuencia viene infectada secundariamente. Y dos, que antes, cuando yo era residente, se creía que la hidradenitis era una enfermedad infecciosa, pero no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad inflamatoria crónica. Hidradenitis, como ya deben estar pensando, es lo que le llaman golondrinos. Se produce por un desequilibrio del sistema inmunológico en pacientes que tienen una predisposición genética y se ven expuestos a factores desencadenantes como lo vamos a mencionar en una lista, el uso de desodorante antitranspirante y un sinnúmero de cosas. Existe una colonización secundaria de estafilococo que confundió en las épocas anteriores en creer que se trataba de una patología infecciosa solamente, pero sabemos que no. Se asocia a múltiples comorbilidades, miren la lista y cada día va creciendo, que la persona que tiene hidradenitis supurativa no es solamente que tiene ese problema, sino que con mucha frecuencia se asocia a un montón de comorbilidades. Dentro de los factores predisponentes tenemos la primera, la herencia, donde también había la creencia de que afecciones endocrinológicas producían hidradenitis. Sin embargo, hoy en día los estudios no apoyan esta teoría. Dentro de factores desencadenantes que son muy frecuentes está el sobrepeso, el uso de ropa ajustada, mala higiene. Fumar es un factor desencadenante importante. Los desodorantes antitranspirantes, que son la mayoría de los que utilizamos, algunos productos de depilación, entre otros. El cuadro clínico se caracteriza por abscesos profundos y dolorosos, fístulas. Evolución suele ser crónica y recurrente. La mayoría de los casos va a comenzar en la adolescencia y hay varios modelos que la clasifican dependiendo de diferentes cosas. Sin embargo, el más utilizado y el que nosotros utilizamos es la clasificación de Hurley, que la clasifica en estadios 1, 2 y 3, siendo 1 donde solamente encontramos los abscesos sin ninguna otra cosa, y el 3 donde hay muchísimos abscesos, muchísimas fístulas y muchísimas cicatrices. Muchos pacientes llegan en este estadio y quiero que sepa que el manejo es bien difícil y hay que dar un manejo integral donde la parte psicológica del paciente sea abordada, ya que es una enfermedad bastante molesta para quien la padece. O sea, tener dolor constante, tener supuración constante, tener inflamación constante es definitivamente una carga muy pesada a nivel emocional. El diagnóstico se hace con la historia clínica, en ocasiones puede ayudarse de una ecografía, y el tratamiento va desde las medidas generales hasta las medidas farmacológicas, donde sí hay infección bacteriana coadyuvante, por lo que siempre hacemos un cultivo bacteriológico. Entonces usamos los antibióticos. Los antibióticos de primera elección son la doxiciclina y la clindamicina. A mí particularmente, como a muchos colegas, me gusta utilizar doxiciclina oral y clindamicina tópica. Me da muy buen resultado. Y también ya los medicamentos biológicos hoy en día son una ayuda muy importante, sobre todo en casos graves.
el uso de retinoides, los mismos que se usan para el acné grave, que lo vamos a ver en la clase, como el Roacutan, que algunos de ustedes sé que lo han usado, pueden utilizarse en la hidradenitis. De hecho, a veces está relacionada a lo que es un acné grave y una foliculitis grave del cuero cabelludo también. Las quirúrgicas, las opciones quirúrgicas de tratamiento son coadyuvantes en realidad. Por ejemplo, si el paciente tiene muchas fístulas, hay que drenar, o sea, hacer incisión, quitar la parte fibrosa, dejar cerrar por segunda intención, hacer colgajos, injertos. Todas esas cosas solo para mejorar el cuadro cuando ya ha avanzado. No es un tratamiento curativo, pero es de gran ayuda en esos casos avanzados. Los medicamentos biológicos, como digo, son utilizados en aquellos casos graves, hoy en día también en los casos moderados, y alteran el sistema inmunológico, dando mejor calidad de vida a los pacientes, pero son medicamentos de alto costo que deben ser manejados con el programa de salud pública, aquellos que el médico entiende puede ser candidato, pues entonces se les da una carta y se hacen todos los trámites del lugar. Dicho esto, terminamos lo que es el tema de infecciones bacterianas. Preguntas sobre infecciones bacterianas, les escucho. Ángelo, vamos. Sí, profe, tengo una pregunta en cuanto a la pseudofoliculitis. Realizar el afeitado dejando unos centímetros, ¿sería una medida preventiva correcta? Sí, desde luego. El uso de navajas de afeitar que tienen, o sea, de afeitadoras que tienen muchas navajas, y tanto más al raje el rasurado, es peor para el rasurado, porque recuerda que mencioné que el problema es que el pelo rizo no sale directo por el ostium. Si tú le dejas la puntita del pelo, pues definitivamente no va a tener que perderse abajo, sino que ya está afuera. Entonces, mientras más al ras te afeita, es peor para tener para los pacientes que tienen pseudofoliculitis de la barba. Además, otras medidas, y está en su PDF, como rasurarse en el sentido de la barba, no en contra, que pues la mayoría es mejor rasurarse en contra porque se hace más rápido y más efectivo. Sin embargo, rasurarse al mismo tiempo. El uso de algunas cremas en la noche, como aquellas que tienen ácido glicólico, también favorecen el hecho de que el afeitado sea mejor. Aquellos pacientes que definitivamente no se pueden afeitar pueden tener opción de los polvos mágicos. A alguna persona le funciona, a otros no. Depilación, a algunas personas le funciona, a otros no. Y la depilación láser es una muy buena opción, pero muchos pacientes no les interesa perder la barba de manera permanente. Sobre todo que el láser no te la quita toda permanente, sino que te la quita como por patches. Entonces, la mayoría de hombres lo piensa un poco, aunque hay muchos pacientes que están en láser. Naomi, ¿qué quieres preguntar? Dos cosas, continuando con el tema del afeitado. ¿Qué opina de la práctica de utilizar acondicionador antes y durante el rasurado? Y usted mencionó el uso de ácido glicólico, pero en cremas hay personas que utilizan directamente. O sea, pero tú lo haces, tú me lo preguntas en función de la pseudofoliculitis de la barba o en función general de depilarse, de afeitarse. En función general, porque no solo ocurre en la barba, sino también en las piernas y axilas. Ok, fíjate. Primero, pseudofoliculitis de la barba no da, o sea, la pseudofoliculitis no da en las piernas. Lo que da es foliculitis como efecto del afeitado, pero el mecanismo de producción de esta no es el mismo que la pseudofoliculitis de la barba. He escuchado a un dermatólogo hablando de eso, utilizando exactamente ese término. Bueno, la pseudofoliculitis, hasta donde se tiene conocimiento que el mecanismo fisiopatológico de producción no es que está totalmente claro, pero
se da como afección de la barba y de la región posterior de la nuca. Esto se relaciona a la raza, se relaciona a todos los factores que parte les mencioné y la otra parte van a estar en su PDF. Lo que quiero aclarar, y no sé lo que dijo el otro dermatólogo, que no es de mi incumbencia, es que en cualquier parte que tú te afeitas puedes tener o una infección secundaria, como ya mencionamos la foliculitis, o irritación debido al afeitado, sea por usar, el solo hecho de usar una navaja de afeitar es un factor que te produce irritación en el área donde te afeitas. Y hay gente que no se irrita y hay gente que se irrita muchísimo. Esto no es pseudofoliculitis, no es lo mismo porque son cosas diferentes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar la irritación en cualquier parte del cuerpo? Lo primero es que venden cremas de afeitar. Las mujeres no sé por qué no la usan, que los hombres sí usan su crema de afeitar. Yo uso la crema y el aftershave para mis piernas, porque si me voy a afeitar, quiero darle a mis piernas, en este caso, el mejor trato. Entonces, yo soy una persona con dermatitis atópica, con frecuencia, si me afeito, se me irrita la piel, entonces yo busco todas las medidas necesarias. Usar acondicionador, no, hasta ahora no es necesario para mí, porque yo siempre tengo la piel hidratada. Yo me pongo mis cremas hidratantes después del baño, inmediatamente. Y antes de afeitarme, a veces uso vaselina. Antes de bañarme, cuando me baño la piel queda bien suave. Y siempre que me voy a afeitar, que uso mi crema, que usan los hombres de afeitado, que uso las cremas de afeitar, inmediatamente la hidrato. Y si siento un poquito de irritación, uso hidrocortisona por 1 o 2 días, que suele ser suficiente, y no tengo ningún problema. Y son, digamos, las medidas conocidas generales. Cada uno responde al afeitado de manera diferente. Vuelvo y repito, hay personas que se irritan más, otras se irritan menos, y los que se irritan más, pues, tomar todas las medidas, especialmente de hidratación y del uso de navajas que no sean usadas, que tengan, por ejemplo, la que yo uso es la marca, ay Dios, que vienen rosadas y azules, bueno, se me fue el nombre, pero son afeitadoras que realmente raras veces producen irritación. Si me afeito con las navajas comunes, también me irrito. O sea, que todo lo que usted use para evitar la irritación, pero esto no tiene que ver con lo que es la pseudofoliculitis de la barba y de la nuca como patología. ¿Te quedó eso clara mi respuesta, Naomi? Sí, doctora. Bien. ¿Alguien más levantó la mano pero la bajó? Doctora, con respecto a lo del ácido glicólico, le faltó decir. ¿Con respecto? Al ácido glicólico. Usted mencionó que... Perdóname, es que no te escucho. ¿Con respecto a? Al ácido glicólico, usted mencionó el uso de cremas con ácido glicólico. Pero son personas que utilizan directamente una solución de ácido glicólico. Uh-huh. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Realmente se debe de usar en crema? Ok. El vehículo, que lamentablemente esa clase la quitamos del programa porque la universidad sí lo quiso, pero la terapia tópica es bastante importante. Un medicamento tiene 2 cosas, principio activo y vehículo. Si el principio activo es el ácido glicólico, hay diferentes vehículos. Puede ser crema, puede ser loción, puede ser solución, y todos aplican dependiendo de para qué se escoja del área, de diferentes condiciones. O sea, los vehículos varían de acuerdo a diferentes características. Te pongo un ejemplo. Si voy a utilizar algo que va en el cuero cabelludo, mi vehículo principal va a ser en líquido, en solución, porque quiero que en el cuero cabelludo quede estético, sea de fácil penetración y todo eso. Ese mismo principio activo que venga, por ejemplo, en una crema o una pasta,
para mí no va a ser apropiado para el cuero cabelludo porque me va a dejar el pelo con una crema puesta, con una pasta puesta, no va a pasar entre los cabellos de manera apropiada. Entonces ya el vehículo va a depender del paciente en sí, del área que va a usar y de otras características. O sea, que si el ácido glicólico viene en líquido o viene en crema, no es que uno sea mejor que otro, sino que cada uno tiene sus indicaciones específicas. ¿Entendido? Está bien, doctora, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda de este tema? Yo se la acabo de quitar, pero se la voy a poner nuevamente. Yo se la quité cuando comencé este semestre porque la había dejado todos los semestres, pero entonces siempre me preguntaban, ¿va para el examen? ¿Va para el examen? Lo que va para el examen es el programa que yo les di ahí y no está ya en el programa, pero se lo puedo poner nuevamente en la plataforma a sabiendas desde ahora que no me tienen que preguntar si va para el examen porque no va, porque no está en el programa. ¿Entendido? Bien, yo lo pongo en la semana. ¿Alguien más? Debería estar en la clase. Ah, no, la quité en PDF también. Los temas, la dinámica, no sé cómo sería. No, lo primero es que se pongan en los grupos, porque he tenido la experiencia con grupos anteriores que no se han inscrito, ya están desarrollando el tema y después se inscriben 2, 3 más que no participaron y que como quiera tienen la nota del grupo y todo lo demás. Yo necesito que ustedes se inscriban en el grupo y tan pronto se me llenen los grupos, yo pongo, o sea, si es mañana mismo les pongo lo que van a hacer, pero hasta que no lo hagan, lo dejé abierto hasta el viernes, hasta que no se inscriban en el grupo no les puedo decir lo que van a hacer, ¿entendido? O no se los digo para evitar confusiones. Ok, perfecto, gracias, profe. ¿Y usted comparte las presentaciones? ¿Cómo así? O sea, las diapositivas, si usted le envía. No, porque son ustedes que las van a preparar. No, de los temas que usted presenta, profe, a eso me refiero. Están en la plataforma, yo se los dije desde el lunes. Ah, ok, gracias. Sí, está en la plataforma. Profe, ¿Quién yo tengo más? una pregunta. Heidelin, vamos a ver. También sobre los grupos. ¿Cuándo empezaría la exposición? Usted dijo que después de que Después que se hayan inscrito todos en los grupos, yo les doy todos los detalles de los días que les toca, de todo. ¿Ok? Ría. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no tienen ninguna